Nuestro siguiente reportaje tiene emoción y milita en el Partido Universal del Ser Humano. Les contamos una historia olvidada, la de los soldados republicanos y de la División Azul que sufrieron la represión de la dictadura comunista de Stalin. Informe semanal ha viajado a Kazajistán, donde un monumento honra su memoria. No te quedaba más remedio que luchar por la vida, no por la libertad. En aquella época lo que menos importaba era la vida, lo que importaba era sobrevivir. Han pasado 60 años desde que José María Bañuelos dejó atrás el horror del Gulag. Fue un niño de la guerra que escapó del franquismo, pero cayó en las redes del estalinismo. Se empeñó en sobrevivir y lo consiguió. Venció al hambre, al frío, al dolor por el trabajo casi inhumano y al sufrimiento en los campos de internamiento. Todo fue duro. Fue duro despertarte una mañana y encontrarte un cadáver a tu lado, durmiendo. Y algunos días te encontrabas hasta dos, el de la derecha y el de la izquierda. Su mirada se pierde entre las cruces que recuerdan a los que murieron en el Gulag. Un crisol de 476 complejos de campos con miles de secciones individuales y millones de presos malviviendo en ellos. En ese paisaje del terror coincidieron republicanos y soldados de la División Azul, españoles obligados a entenderse para aguantar tras las alambradas soviéticas. Son los hijos y los nietos de algunas de esas víctimas del Gulag. José María no regresa solo a Karagandá. Juntos rehacen aquel viaje que llevó a varios cientos de españoles a los campos de la estepa kazaja, hacinados en gélidos vagones de madera. Venían de otros campos aún más duros y más fríos. Los divisionarios llegaron a los campos de Karagandá en calidad de prisioneros de guerra, ya que llegaron a la Unión Soviética para combatir el fascismo, para combatir el comunismo, junto a las tropas del eje, y los internados republicanos, pilotos y marinos, sorprendidos por el desenlace de la guerra civil en el territorio soviético, llegaron en calidad de internados simplemente por haber manifestado salir de la Unión Soviética y haber hecho gestiones para tal fin. Cuando termina la Guerra Civil Española había en la Unión Soviética cerca de 4.200 republicanos, entre exiliados políticos, pilotos, marineros, educadores y niños de la guerra. La mayoría optó por quedarse por miedo a las represalias de Franco. Otros, en cambio, pidieron abandonar el país. Para el régimen estalinista, cualquier extranjero era sospechoso de espionaje. Las redadas se agudizan cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y Alemania invade la Unión Soviética. Muchos españoles acabaron en los campos del Gulag acusados de ser espías, enemigos del pueblo o traicionar a la patria de los soviets, país para regresar a España o encontrar refugio en México o Francia. A Pedro Cepeda, un niño de la guerra, lo detuvieron en 1948. Él se metió en un baúl diplomático, trabajaba en la embajada argentina en Moscú y había dos diplomáticos argentinos que intentaron ayudarle a él y a otra persona, a Tuñón, a intentar salir del país para volver a España y antes de eso denunciar lo que estaba pasando en Rusia con los republicanos españoles que estaban encerrados, sin ningún motivo, simplemente porque querían volver. Otros, como José María Bañuelos, fueron condenados a los campos del Gulag para purgar su conducta por robar. El salario de la fábrica de armamento donde trabajaba no le daba para comer. Tenía 17 años cuando llegó al primer campo junto a otros 3.000 presos. Después del primer invierno quedaban vivos solo 600. Los campos trabajar 14 horas. La comida era alrededor de unos 600 gramos de pan. Que diciéndolo así, parece una cantidad suficiente, pero es que era un pan sin cocer, era masa pura. 600 gramos era un trocito así. La represión de Stalin fue también implacable con los soldados de la División Azul, hechos prisioneros en diversas batallas relacionadas con el sitio de Leningrado.
De los cerca de 47.000 soldados mandados por Franco entre 1941 y 1943 para combatir junto a las tropas del Eje, más de 400 fueron capturados por el Ejército Rojo y enviados a los campos del Gulag. Mi padre era divisionario de la División Azul y mi padre cayó herido en Krasny Bor en la noche del 10 al 11 de febrero. Y siendo herido lo recogieron los rusos y lo curaron y empezaron a ir a diferentes campos de concentración. Entre ellos fue a uno en el norte de Leningrado, luego estuvo varios años por Siberia y terminó en Karagandá en el 48. Mi padre es este. Espera, ahora te digo, ese es mi padre. Le voy a hacer una foto para enviársela a mi madre. La historia de esas víctimas españolas del Gulag comienza ahora a ser rescatada del olvido. Seguir su rastro no está siendo nada fácil. Al trabajo de varios historiadores se ha sumado el esfuerzo de las autoridades kazajas que, después de revisar sus archivos del KGB, algunos de ellos todavía secretos, encontraron las fichas de 152 españoles que pasaron por los campos de Karagandá. En estas fichas se reflejaba mucha información: dónde nació el preso, en qué ejército combatía, su profesión, si pertenecía a algún partido, si era republicano, su religión. Y luego se registraban todos sus desplazamientos por los distintos campos de concentración. La entrega de las fichas por parte del presidente Nazarbayev al presidente Rajoy es solamente el principio de un proceso de investigación histórica que puede dar mucho de sí y que puede arrojar mucha luz sobre qué hacían 152 españoles en la República Soviética de Kazajstán en el año 1941 hasta el año 1954. Los campos de Karagandá surgen en el mapa concentracionario soviético en 1931 y se cierran en 1959. Spassk, Kokusek, Dolinka son algunos de esos campos en los que se escucharon 152 nombres españoles a partir de 1942. 14, aunque podrían ser más, murieron en esta estepa. Ahora, donde antes se levantaban las alambradas, la memoria de todos ellos se recuerda con este monumento financiado por empresas españolas que trabajan en Kazajistán. Sobre todo es un monumento a la tolerancia, a la solidaridad, a la camaradería, a la hermandad entre personas que, con independencia del signo ideológico que tuvieran, se unieron y generaron unos lazos de fraternidad y de amistad que realmente duran hasta el día de hoy, ¿no? Las fotos de Antonio Echaurren, fogonero del Cabo Quilates, uno de los buques mercantes a los que el final de la guerra civil sorprendió en la Unión Soviética, quizás se las lleve el viento, pero su nieto sabe ya dónde y cuándo murió. Sensaciones, pues tristes y agradables a la vez, ¿no? Es triste porque es el final de una tragedia, y alegre por saber dónde acabó y dónde está. Ha sido la gran duda durante tantos años y mira, ya lo hemos encontrado. Ana, Elías, Inmaculada, Luis, Natasha. También para ellos este simbólico paisaje ha removido los recuerdos desordenados que les han contado sus padres sobre esos años del Gulag. José María no ha olvidado ni uno de ellos. 2 veces pisó los campos de Karagandá. El complejo de Karagandá fue uno de los más grandes del Gulag. Solo en el campo de Spassk pasaron 66.000 prisioneros de 40 nacionalidades. La sede administrativa se encontraba en Dolinka, único edificio que aún permanece en pie y que ahora alberga un museo de la memoria que se adentra en el sistema carcelario y la realidad de los presos. Cada una de estas salas recrea la sordidez de los calabozos de los gulags de Karagandá, de los laboratorios, de los barracones o de las habitaciones donde se acumulaban los cadáveres de los internos durante el invierno, esperando que llegara la primavera para poder enterrarlos en fosas comunes. Según las reglas de los campos, los prisioneros de guerra y los internados civiles debían vivir en campos separados. Aún así, republicanos y divisionarios llegaron a estar juntos. En el campo de mi padre hubo muy pocos republicanos, en sus memorias solo habla de 2,
pero para él eran españoles, ni republicanos ni no republicanos, que prácticamente no hacen ni la diferencia. Que él, en cuanto se enteró que había un español, estuvo buscándole muchísimo tiempo y por fin dio con él, y entonces cuando por fin le encuentra dice, joder, por fin te encuentro. Y el otro, Álvarez le contestó, ya, pero es que yo soy de la División Azul. Y mi padre contestó, como si eres de la Verde. Yo lo que quiero es hablar en español. Convivieron hasta 1954 y juntos realizaron protestas y huelgas de hambre en contra de las condiciones de los campos, que les impedía incluso comunicarse con sus familias. La guerra mundial había acabado y los internos españoles veían cómo presos de otros países lograban su libertad mientras se comenzó la repatriación de los españoles. Cuando me recobré la libertad fue ya a partir de cuando pasamos el estrecho del Bósforo. Porque durante todo el Mar Negro yo todavía no estaba convencido de que decía, aquí viene algún barco ruso otra vez y nos hace volver para atrás. Cuando llegamos al Bósforo en Turquía, ya entonces sí, dijimos ya. El 2 de abril de 1954 llegaba el Semiramis al puerto de Barcelona con 286 españoles. 248 eran soldados de la División Azul, 38 republicanos. Los recibieron como héroes. El puerto barcelonés era una auténtica locura, con miles de personas esperándoles en los muelles. Fue el primero de los barcos que lograron traer a todos los españoles del Gulag después de tantos años de zozobra y angustia. Esto es un pequeño símbolo y algo habrá de mi abuelo aquí, ¿no? Y aunque no sea polvo de sí mismo, será pues parte de su tragedia, que le tocó vivir triste, además, bien triste. Cada una de estas cruces refleja el dolor de los millones de víctimas que dejó el Gulag. Durante años, hasta los protagonistas de esa tragedia han querido olvidarlo, pero la historia no puede ocultarlo.